Bueno, y vamos a un hecho que ha centrado la atención de muchísimas personas en el mundo. La tensión comercial entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, ha impactado ya a la economía mundial, generando caída en mercados como Wall Street, en bolsas europeas, también asiáticas, y nuestro país no ha estado exento. Queremos analizar qué es lo que está ocurriendo en torno a esta guerra comercial, y para ello estamos aquí en el estudio junto al director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China en la Universidad Nacional Andrés Bello y ex embajador de Chile en China, Fernando Reyes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Un gusto estar acá. A ver, ¿cómo entender lo que está ocurriendo hoy día en lo que se ha denominado guerra comercial con Estados Unidos y ahora esta misma semana el presidente Donald Trump que amenaza con volver a subir los aranceles a algunos productos chinos de 10 hasta un 25%? Yo tengo la impresión que es una típica jugada Trump. O sea, en el momento final, ¿qué es lo que decía Trump hace 2 semanas? Estamos muy bien, estamos avanzando, hay perspectivas positivas y de pronto inesperadamente aparece con este anuncio. Yo creo que es una especie de forzada, de jugada de última hora para conversaciones que comienzan mañana, otra vez. El vicepresidente el viceministro está en Washington y mañana tenemos conversaciones determinantes. Yo creo que van a llegar a algún arreglo. En definitiva, ¿por qué? Porque el intercambio comercial entre China y Estados Unidos es determinante para ambos. Naturalmente existe el desequilibrio de Estados Unidos, 380 y tantos mil millones de dólares en contra, o digamos así, que sufrió Estados Unidos frente a China el año pasado, por ejemplo. Claro, eso les preocupa. Pero no hay que olvidar también, y usted lo conoce de cerca como embajador de nuestro país en su momento en China, que China es uno de los principales acreedores de Estados Unidos. Bueno, China le ha prestado mucho dinero a Estados Unidos. Mucho. Los bonos del Tesoro norteamericano, ¿quién los ha comprado para los déficits que ha tenido el Estado norteamericano anualmente? China. Ahora, China sabe que tiene tal cantidad que tampoco lo puede soltar. Tampoco puede crear una crisis a partir de colocar los bonos de Estados Unidos en el mercado internacional y generar allí toda una suerte de crisis compleja para el dólar y para esto. O sea, yo tengo la impresión que yo me juego porque habrá algún acuerdo ahora, en estas circunstancias. Pero digamos francamente, la guerra comercial va a existir y va a seguir. No, definitivamente, porque no solo tienen un gigantesco intercambio comercial, sino porque de alguna forma hay analistas que coinciden en que esto a Trump, al menos en el frente interno, le ha dado resultados. Hoy día Estados Unidos está exhibiendo cifras récords en materia de empleo, en materia de crecimiento. O sea, hay varios indicadores que de una u otra forma a Trump, en medio de todas estas bravatas, le ha resultado. Sin duda, sin duda. Pero además el tema está instalado, creo yo, con una perspectiva más grande. Yo creo que esta no es una guerra comercial, es una guerra tecnológica. Usted que ha estado cerca de los temas tecnológicos de siempre, ve que efectivamente hay una tensión compleja. ¿Por qué? Porque el desarrollo que ha tenido China en estas áreas, el 5G y todos estos temas que se han discutido, como te digo, la visita, por ejemplo, nuestra del presidente allá y Huawei, etcétera. Todo esto tiene la connotación de que aquí no estamos discutiendo hoy día sobre modelos ideológicos. Estamos discutiendo sobre la preponderancia que en el siglo XXI tendrán ciertos países. ¿Y cuáles son los 3 países? Los países continentes del Consejo de Seguridad. Claro. Rusia, China, Estados Unidos. Entonces, al final, cualquiera de las variantes del conflicto que estamos viviendo, Irán, que ahora estos días tenemos los temas relacionados con el pacto aquel de nuclear, los temas de Venezuela, que son tan cercanos, Ucrania, todo esto está en un tejido común, donde las conversaciones al final se están dando. Mire usted, ¿qué le parece que cuando está toda esta crisis con Venezuela, qué es lo que hace Mike Pompeo? Toma el teléfono y llama ¿a quién? Al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, para decirle que tenemos que hablar este tema. Aquí estamos en una dualidad de situaciones, donde hay variantes políticas y variantes económicas. Pero esto en la práctica viene a reflejar que ya el escenario de una superpotencia en el mundo ha quedado atrás. Hoy día son efectivamente 3. Es Rusia, es China, es Estados Unidos. Y sobre todo es China, Estados Unidos. Algunos apuestan también a la India, digamos. Claro, bueno, India está ahí, primero golpeando la puerta para decir que yo quiero estar en el Consejo de Seguridad, que esto que me siguen teniendo afuera, con mis 1.000 millones de habitantes y un desarrollo tecnológico determinante hoy día en el mundo. Entonces, eso es real. Pero lo inmediato, el tema principal es el ascenso de otra potencia. Y con otra civilización, con otras ideas, y hay complejidades de pensamiento. Fíjate, ayer en Beijing había un seminario extraordinariamente interesante con profesores norteamericanos, chinos y griegos, discutiendo de qué, bueno, cómo hacemos la interconexión del pensamiento confuciano, con todas las variantes que tiene de autoritarismo, verticalidad, etcétera, con el pensamiento occidental. Esto también tiene que ver. O sea, cuando dicen
¿no es cierto? Mira, aquí estamos enfrentando unas situaciones de civilización y cultura, es porque en realidad hay maneras distintas de pensar, visiones comprendidas. Entonces, para tratar lo político, para tratar lo comercial, hay que entender cómo nos miramos los ojos para entender de qué estamos hablando. Ahora, profesor, entendido esto como este conflicto, digamos, esta relación entre superpotencias. Claro. ¿Qué pasa? Y usted lo mencionaba al pasar el tema tecnológico, particularmente el desarrollo del 5G. Hay quienes coinciden en que allí está efectivamente el futuro más próximo del desarrollo de las tecnologías, donde China, entre otros a través de esta empresa Huawei, se ha puesto a la delantera y donde de una u otra forma Estados Unidos ha quedado atrás. Así es. Y algunos coinciden, digamos, áreas, ¿no? en que más allá del temor de que aquí puedan estar espiando o puedan estar interviniendo en determinados países, el temor de Estados Unidos es el que va rezagado, en definitiva, de lo que algunos apuestan va a ser el factor determinante en materia tecnológica en los próximos años. Pero mira, lo que pasa es que cuando uno toma un teléfono, cualquiera de nosotros, ustedes, toma un teléfono, ¿dónde se armó el teléfono? Se armó en China. ¿Dónde se creó, se diseñó? En Estados Unidos. Es un dato real, que está ocurriendo. Entonces esas variantes también son preocupaciones de que en el fondo Trump está preocupado de cómo nos vamos a entender para adelante. Y yo creo que hay que mirar dos veces a Trump, en el sentido de que está visualizando el tema de futuro de Estados Unidos en relación con China. Por supuesto, él tiene una actitud dura y todo lo que sabemos, un poco para algunos, así en Chile, a la brutante, que diríamos, para tratar las cosas, pero tiene una percepción, una intuición de que estos temas hay que tratarlos fuerte, de uno a uno, de igual a igual, de potencia a potencia. Sí, pero cuando viene, por ejemplo, a Chile, el secretario de Estado, claro, el canciller estadounidense Mike Pompeo, y dice con todas sus letras, China no es un socio confiable. Claro. Al final la reacción es, mire, usted viene para acá para decirnos eso, pero nosotros tenemos derecho a lo que yo llamaría la multipertenencia internacional. Y no nos queda otra. Pero perdón, es tan fácil porque, por ejemplo, en temas de armas, claro, que es un área de la cual podemos hablar también, sí, hoy día Chile depende, tecnológicamente hablando, de Estados Unidos. Y es así, es un dato real. Pero al mismo tiempo, junto con eso, que demuestra que tenemos una variante de vinculación, relaciones, etcétera, con Estados Unidos, tenemos una variante de futuro clave con China. Ejemplo, el auto eléctrico, ayer la gran exposición Shanghai y todo esto, ¿no es cierto? Predominantemente creciente. ¿Dónde están las bases principales? ¿Dónde está el litio? En Chile, Bolivia y norte de Argentina. Aquí el gran polo. Entonces, la interacción de nuestro país en relación con aquel desarrollo de la electromovilidad en todos los aspectos es clave. Y ahí tenemos otro diálogo. O sea, aquí yo creo que lo dijo muy bien el presidente Piñera cuando habló en la Universidad Tsinghua, que dijo, mire, es muy difícil, pero hay que hacerlo, en este equilibrio permanente. Y usó la palabra equilibrio 3 veces. Valoramos a China por el equilibrio que trae a la situación contemporánea. Yo creo que esa palabra no es menor. Ahora, ¿cómo nos impacta esto en el corto y en el mediano plazo? Hoy mismo las bolsas han seguido cayendo, el cobre está en su mínimo del año, el dólar sigue subiendo. Y la otra cifra, la del 5,4% menos de las exportaciones, determinado por esta guerra comercial. Sí, claro, somos países que estamos en el entorno del foco principal del desarrollo económico. Ahora, precisamente por eso, a nosotros nos conviene esta vinculación también de múltiples mercados que estamos teniendo. Siempre a mí me dicen, oiga, pero el 30% nuestro principal socio comercial es China, vamos a tener dependencia de futuro. Yo le digo, sí, pero tenemos 70% con otros. Y eso también es un dato que nos ilustra. El segundo socio comercial de Chile es Estados Unidos, el tercero la Unión Europea. Entonces tampoco podemos nosotros suponer que podremos manejarlos. Y nadie nos está pidiendo una vinculación absoluta. Ahora, respecto a lo de Huawei, nosotros hemos inventado en Chile, sin planearlo mucho, la forma de cómo trabajar con Huawei. ¿Qué es lo que le hemos dicho? Usted entre Puerto Montt y Puerto William, póngame los cables, póngame todo esto. La gestión la tengo yo con CTR. O sea, ¿quién va a manejar el cable? ¿Lo que va a ir por dentro, los datos? No, es una empresa chilena. ¿Quién instala los cables? Esta fórmula, que de hecho la hemos puesto en marcha acá hace rato, o cierto tiempo, es con la cual se está discutiendo hoy en el Reino Unido cómo aprobar la relación con Huawei. Entonces es un dato interesante. No estamos mal en ese aspecto, diría yo, en cómo vamos moviéndonos. En una interacción difícil, sí. Va a ser compleja, sí. Nosotros ya tenemos que absorber lo que decías. No hay un mundo unipolar. Hay un mundo multipolar. Por lo menos de
4, porque India vendrá luego, y al mismo tiempo no nos olvidemos que Australia tiene su razón de ser como perspectiva hacia fin del siglo XXI también. Ahora, profesor, usted que hoy día además está en la academia, Sí, ¿hay sí. conciencia, especialmente en las nuevas generaciones, de hacia dónde va todo esto en el momento de elegir la carrera que estudiar, el segundo idioma, digamos, que aprender? Yo creo que es una buena pregunta porque yo diría que no estamos verdaderamente conscientes del tema de la prospectiva. Que hay gente que tenemos que plantearnos, oiga, ¿dónde queremos estar el 2050? Alguien podría decir, oye, falta mucho. No falta mucho. Ya algunos sabemos que 30 años pasan así. Más todavía con las estimaciones de la cantidad de empleos que se van a perder o reemplazar por la robótica, del tipo de profesiones que el día de mañana se van a necesitar y que ya se están necesitando en algunas áreas. ¿Dónde tendría que estar el Instituto Internacional del Litio? En Chile. ¿Qué tendríamos que estar investigando? Mire, es notable lo que pasa con la astronomía. Ese es un gran ejemplo que demuestra visión positiva, ¿no es cierto? 5.000 personas en un teatro para acompañar a José Massa presentando el libro es un dato. O sea, hay que despertar otros entusiasmos similares a ese. En el sentido que, ¿cuántos muchachos quieren meterse en el tema de entender el litio, la proyección, todo lo que hay en la electromovilidad, las transformaciones que están? Para allá hay que empujar políticas públicas y privadas conjuntamente. Vamos a necesitar nueva gente en el área de la agroindustria avanzada. O sea, la biotecnología agrícola es clave. Y nosotros tenemos la suerte de ser un país que cuando todo el mundo del norte, mediterráneo, está en el invierno, etcétera, nosotros levantamos el dedo desde el sur y decimos, no se preocupe, nosotros tenemos todo lo mediterráneo que Italia, España, Grecia hoy día no le puede dar. Entonces, esa multiplicación de potencialidades es muy fuerte. Y yo creo que aquí se están mezclando cosas que van a jugar papeles importantes a futuro. El tema del medio ambiente, el tema de la guerra comercial. Y mira que justo en Chile, este año, vamos a tener todos estos temas vivos, dando vueltas. A través de la reunión de APEC y del COP25. Y de COP25. Entonces, es curioso, este país largo, al sur, abajo, estamos metidos siempre por esta dinámica de interrelaciones con el mundo, tal vez porque siempre lo quisimos ser así, que nos obliga a entender lo que viene. Ahora, pese al tamaño pequeño de mercado en el Concierto Internacional de Chile, ¿por qué atrae de todas maneras a otros países? El propio presidente chino ha venido a nuestro país, como lo han hecho también líderes de otras latitudes. Y va a volver. Buscando justamente un punto desde donde lanzarse hacia el resto de América Latina, por ejemplo. Es que pasan cosas interesantes, porque en este país de una u otra manera, en distintas experiencias, en distintos momentos políticos, hemos ido en vanguardias, en avanzadas, no es menor históricamente que el Frente Popular después de Francia, el siguiente en el mundo fue en Chile. La democracia cristiana gobernó en Italia y después ¿dónde gobierna? En Chile, etcétera. Y las variantes de socialismo y la transformación económica, todos los fenómenos que hemos tenido, de alguna manera dicen, a ver, es que este país es muy especial. ¿Por qué China quiso hacer su primer tratado de libre comercio con un país individual, con Chile, en el mundo? Porque era una buena experiencia. Porque nosotros estábamos ya trabajando en negociaciones de libre comercio. Ahora, en un país como el nuestro, que ha tenido las dificultades que ha tenido, que ha atravesado la vulneración a los derechos humanos, la pérdida de muchas libertades, ¿cuán legítimo sigue siendo el establecer vínculos, el negociar con países? Y ocurre, y fue parte de la discusión ahora con la visita del presidente Piñera, pero también en los anteriores presidentes desde el regreso de la democracia en nuestro país, todos han visitado China, y cada vez que algún presidente chileno lo visita, la discusión es la misma. ¿Se puede entender puentes con un país donde no hay una democracia como la entendemos nosotros, donde no hay una libertad de prensa como la entendemos acá en Occidente? Pero es que eso nos pasa no solo con China, para ser franco. O sea, nos pasa con los países árabes. O sea, ¿qué tenemos que ver en esos términos con Arabia Saudita, con varios otros, etcétera? Pero es que es con China con quien hoy día estamos negociando. China tenemos la mayor relación. Yo diría que nosotros en China lo que tenemos que ser claro es qué somos nosotros. Ese es el punto fundamental. Y quiero decir que en el primer gobierno del presidente Piñera se acordó que Chile y China tendrían un foro permanente de conversación en derechos humanos a llevar en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Yo no sé cuánto es ese diálogo. Y reconozco que es un tema de... Pero creo que aquí tenemos que profundizar mucho más en entender qué es la manera como se estructura la visión de constitución de sociedad de la sociedad china, de cómo la entendemos nosotros. Somos herederos de una cultura occidental, por supuesto, y de Aristóteles, y de la democracia, y de todo aquello. Somos
herederos de una lógica de la persona como individuo y sus derechos. Bueno, el confucianismo piensa que uno es predominantemente en relación con su conjunto, con los otros. No estoy justificando nada, estoy diciendo que solo tenemos la obligación de entender aquella otra manera de constituir sociedad, de constituir derecho, porque cuando uno le pregunta a los chinos, yo voy para allá con frecuencia, sobre este tema, cuando ya tenemos confianza para hablarlo, dicen, sí, pero nosotros estamos desarrollando la meritocracia de una manera que ustedes nunca la han desarrollado. Sí, pero cuando se trata de establecer una relación bilateral, ¿por qué es uno el que tiene que entender cómo son ellos y no también al revés? Claro. Y le insisto, digamos, hay quienes consideran que ante la perspectiva de llegar y de alcanzar un mercado de más de 1.000 millones de consumidores, hacemos vista gorda respecto de la vulneración de otras libertades y de otros derechos. Claro, es que esto significa decir, mire, si yo para tener con usted comercio tengo que tener claras otras situaciones. Y yo creo que nosotros sentamos un principio con el presidente Lagos. El día en que le dijo a Estados Unidos, no, yo no apoyo la invasión a Irak por todo lo que ella conlleva en términos militares, estratégicos, políticos. Pero es que eso va a afectar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dijeron muchos. Y en ese momento, a partir de ahí, Chile dijo, una cosa es los acuerdos de comercio y otra cosa son los acuerdos políticos. Yo diría en este caso, una cosa son los acuerdos de comercio y otras cosas son las dimensiones que tienen que ver con lo político, lo cultural, los derechos que nosotros entendemos como las bases que una sociedad debe tener. Junto con entender eso y defenderlo, tenemos que hacer el intento de entender la lógica con la que se está moviendo la dimensión de otras sociedades. Porque, por ejemplo, no solo en China, sino también en India tenemos esta diversidad de situaciones ligadas con principios como las castas y todo. Se ha bajado mucho, sí, pero sigue ahí, en gran medida. Entonces, defendamos nuestros derechos siempre, correcto. Digamos cómo nosotros creemos que debe ser la libertad de la sociedad. Y al mismo tiempo, un esfuerzo profundo por entender qué lógica hay detrás de aquello que tiene que ver con cuestiones muy profundas de constitución del ser. En China no importa el yo soy, importa mucho el de dónde vengo y para dónde irán después los que me procedan. O sea, ve antecedente y lo posterior. El devenir es la palabra clave en la cultura china. Muy bien, pues profesor Fernando Reyes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Espero haber aclarado algo. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, vamos a otras informaciones. El presidente Sebastián Piñera sostiene a esta hora una reunión con expertos del Centro Islandés de Investigación y Análisis Social que están apoyando